Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de SCL y WinShuttle sobre la solución flexible y de rápida implementación. Eh, Soy Javi García de Vitoria, del Departamento de Marketing y Comunicación, y les doy la bienvenida a este webinar en el que vamos a contar con Roberto Escanciano, que es ingeniero de soluciones en SCL, y con Catalina Montoya, del área de negocio y de desarrollo de SCL. Los ruegos y preguntas los dejaremos para el final del webinar, ¿vale? Y para los que aún no nos conozcáis, contaros que SCL es una consultora española internacional experta en tecnologías de la información para la gestión empresarial, especializados en SAP, y ofrecemos soluciones tecnológicas integrales para ayudar a nuestros clientes a simplificar y optimizar la gestión del negocio, acelerar el cambio y mejorar su competitividad y promover la innovación. Y bueno, ya sin más preámbulos le paso la palabra a Catalina que nos vaya contando. Muchas gracias, Javi. Buenos días a todos. Como ya ha mencionado Javi, soy Catalina Montoya, estoy en el área de desarrollo de negocio, concretamente en la parte de WinShuttle. Estoy junto a mi compañero Roberto Escanciano, que se presentará en un momento, y el objetivo de esta sesión es que podáis conocer una alternativa eficaz para automatizar la carga de datos SAP, ¿vale? Y esto se haría directamente desde Excel. Roberto está con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días. Gracias a todos por la asistencia. Bueno, como comentaban mis compañeros, mi nombre es Roberto Escanciano, trabajo en SCL como ingeniero de soluciones y bueno, uno de mis labores es pues bueno, el desarrollo de WinShuttle y la implementación en los clientes para que conozcan la herramienta. Es una herramienta de, como comentaba, de fácil implementación que se está utilizando en numerosas implementaciones e instalaciones para proyectos de S/4HANA y para la optimización de procesos empresariales. En la webinar van a ver un poco cómo funciona WinShuttle y la comparación con el SMW, lo rápido que es la implementación y cómo puede ayudar tanto al usuario de negocio como a IT. Gracias. Sin más preámbulos, doy el pase a mi compañera Catalina. Muy bien, Roberto, gracias. Pues a ver, suponemos que aquí todos conocéis la herramienta LSMW. Es pues una herramienta de SAP y es una herramienta que es acrónimo de Legacy System Migration Workbench, o lo que es lo mismo en español, un conjunto de herramientas para la migración de sistemas heredados. ¿Esto qué quiere decir? SAP ha creado esta herramienta para facilitar la implementación propia, es decir, se creó para que todos los datos que tuviesen las empresas en su sistema previo fueran migrados a SAP por medio suyo, pero nunca ha sido creada con la intención de ser empleada en tareas cotidianas de automatización. ¿No es así, Roberto? Efectivamente, como comentas, Catalina, el SMW es una herramienta que nace inicialmente para dar solución a las cargas iniciales, ¿no?, que los consultores SAP tenían que afrontar en cada uno de los proyectos en los que participaban. Pero luego, posiblemente, a LSW, a esta herramienta, se le dio un uso alternativo para intentar automatizar tareas cotidianas por parte del usuario final. Sin embargo, nunca se pensó como una herramienta que fuera hecha para este tipo de usuario. Por tanto, siempre quedó del lado de la parte de IT. El usuario final, como saben ustedes, pues al final delega todo este tipo de herramientas a IT por la complejidad que tiene esta herramienta. Al final, IT lo que hace básicamente reutiliza estos scripts o este tipo de desarrollos, ¿no?, para intentar solventar tareas repetitivas e intentar evitar crear desarrollos a medida, que muchas veces pues eso no se cumple. Muy bien, gracias, Roberto. Pues nos proponemos que ahora hagamos un viaje al pasado y que nos situemos en el año 2004. Yo creo que muchos de nosotros recordamos teléfonos como este, es el Nokia 2600. En su momento se vendieron 135 millones de unidades de este teléfono. Eh, Era un teléfono de Nokia con bastante popularidad. Este año, ¿por qué lo traemos a colación? Porque es el mismo año en que el SMW ha hecho su última actualización. Imaginaros todo lo que ha pasado en estos 19 años, desde que se creó o desde que salió al mercado este Nokia hasta ahora. Pues ha pasado lo mismo en el mundo del software. Entonces, pues
este sistema que tiene 19 años, su última actualización ha salido en 2004, pues también ha tenido bastantes avances. Es la forma de trabajar, evidentemente, ha cambiado también mucho en estos últimos 19 años. Eh, Tenemos herramientas como la que os vamos a presentar hoy que tienen formas mucho más avanzadas de carga y descarga de datos. Vale, entonces, a ver, queremos un poco que seáis conscientes de las implicaciones que tiene el uso de una tecnología desfasada. Se suele emplear demasiado tiempo y esto trae efectos y limitaciones muy importantes para las empresas. Entonces, como os decíamos antes, LSMW fue creada para proyectos de migración de datos desde otros sistemas hacia SAP y consume mucho tiempo, además de que supone una cantidad significativa e impredecible de mantenimiento para la creación y mantenimiento de los scripts. Sí, efectivamente. Uno de los problemas, como comenta Catalina, es que ese tipo de herramientas, el SW, la gestión de errores que tiene es prácticamente nula, ¿no? Entonces, los consultores SAP que realmente utilizaban este tipo o que siguen utilizando ese tipo de herramientas, se enfrentan normalmente con un problema de validación de estos datos y de poder gestionar este tipo de errores pues, de una forma ágil y sencilla, lo cual al final se convierte en un intercambio constante de emails, de pasar el fichero al usuario final. El usuario final lo devuelve intentando solventar el error del dato. Y al final es una situación, es como un partido de tenis entre el usuario final y el usuario de ITEO o el usuario, digamos, o el consultor SAP que va a gestionar este tipo de scripts, ¿no? Sí, además no debemos olvidar que el empleo de estas herramientas, digamos de alguna forma obsoletas o que no tienen el fin para el que normalmente están siendo utilizadas, expone a una organización a riesgos innecesarios. La trazabilidad en un sistema SAP es súper importante, saber qué parte del negocio ha ejecutado los scripts, dónde se han hecho las cargas y descargas, y esto se pierde cuando utilizamos el SMW. Sí, efectivamente, lo que comenta Catalina es que con este tipo de herramientas no hay una segregación de funciones, es decir, siempre todo recae en el departamento de IT, tanto la ejecución como el gobierno del dato. Y eso realmente pues no es así realmente en la vida real. En la vida real, la gestión del dato la tiene el propio usuario final, mientras que IT es el que debía de controlar el motor de ejecución que serían los scripts. Esto es algo que con WinShuttle como vais a poder ver en la demo y en el producto, sí que está totalmente diferenciado. Vale. Entonces, ¿cuál es el modelo predominante? Es lo que nosotros hemos identificado a partir de las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes. El modelo predominante suele ser en compañías que usan el SMW, emplean muchísimo tiempo en un toma y daca de emails para corregir errores en los datos. Para empezar, hay muchísimo riesgo de que los datos se suban con error y posteriormente una cadena interminable de emails para corregirlos. Entonces, esto evidentemente pues, incrementa el riesgo de que estos datos se mantengan erróneos y por otra parte hacen que el trabajo sea muy redundante, que se emplee muchísimo tiempo en corregirlos y lo que os decíamos, la calidad de los datos siempre sufre y hay un alto riesgo de introducir datos duplicados. Sí, efectivamente, sí, con la segregación de funciones que os comentábamos antes, IT es el encargado tanto de ejecutar los scripts como de subir el dato a SAP, ¿no? Hay un riesgo de perder lo que es la pista de auditoría. Con WinShuttle esto se evita en el sentido de que con WinShuttle únicamente IT o las personas encargadas de crear los scripts se van a focalizar únicamente en esa parte y el usuario final lo que hará es subir el dato, controlar el dato, validarlo. Con lo cual, al final, se gestiona y se consigue una calidad del dato pues mucho mejor
con más precisión de lo que sería con el propio LSMW. Además de eso, la gestión de los tiempos es mucho más reducida, ¿no? Evitando ese tipo de errores, y al final los proyectos de implantación para la gestión de los datos se reducen muchísimo más utilizando ese tipo de herramientas. Muy bien, qué es lo que queremos proponeros aquí? Queremos que conozcáis un modelo que es mucho más natural, que es eficaz y que ha sido creado de forma nativa para resolver estos problemas de automatización y de calidad de los datos en SAP. Eh, entonces, ¿qué os parecería, por ejemplo, que IT pudiese crear un script y que luego lo distribuyera a cualquier usuario del negocio? Ese usuario del negocio podría lidiar con los errores que generara sin ayuda de IT. Y además esto tampoco requeriría que se otorgasen permisos adicionales al negocio. Esto es posible con WinShuttle. WinShuttle tiene una separación de roles. Existe una versión, o más bien dos usuarios o dos roles. Uno sería el desarrollador, que es quien crea los scripts, y otro es el ejecutor o usuario final, quien es el que los ejecuta. Pero como veis, la intervención de IT es mucho más limitada. Es más limitada que lo que el rol predominante que juega ahora en el modelo actual de LSMW. Sí, efectivamente, lo que comenta Catalina es básicamente a través de una herramienta que es básicamente Excel, con la que va a funcionar el usuario final, y con un add-on que ya tiene automáticamente implementada, va a tener todas esas funcionalidades que antes únicamente estaban delegadas en el usuario final. Desde este va a poder controlar el dato, va a poder validar, va a poder simular cualquier tipo de ejecución, con lo cual de una forma anticipada va a poder gestionar lo que es la calidad del dato. Va a poder incluso hacer copias de seguridad o backups, que lo vais a ver luego. Y una vez que ya tiene validado y simulado el dato, ya va a poder incluso incluir dato de una forma masiva, ¿no? De una forma pues muy rápida, a partir de esta herramienta que es Excel, que es una herramienta que todo el mundo pues conoce y está familiarizada con la misma. Así es, Roberto. Eh, y pues por otro lado también decirnos que la experiencia para el usuario desarrollador en este caso es mucho más sencilla y más intuitiva. Trabajamos con una interfaz mucho más visual, mucho más actualizada o mucho más actual que la que se usa con LSMW. Eh, deciros también que no hace falta tener conocimientos de desarrollo. Es verdad que la creación de los scripts requiere un conocimiento más avanzado de IT, pero no se necesita desarrollo. Eh, tenemos funcionalidades incluidas para manejar textos largos o lo que se conoce como long text, y también se pueden adjuntar documentos a los scripts. Entonces, bueno, es una herramienta que permite integrar el script en el propio documento de Excel, y así se puede distribuir un paquete totalmente autónomo a cualquier usuario del negocio. Pero bueno, yo creo que aquí lo mejor sería que Roberto en este momento nos mostrase una demo. Roberto, si te parece, seguimos con la demo. Sí, Vale, perfecto. sí, de acuerdo. Ahora os voy a mostrar un poco una demo y a ver si me veis la pantalla. A ver, No, todavía. Roberto, Sí, ahí la tienes. muy bien. Ya veis la pantalla, ¿no? Vale. En la demo lo que vamos a ver es, vamos a dividir la demo en dos partes, ¿vale? Vamos a ver lo que es la experiencia del usuario final, en el cual, pues, como os comentaba, con la separación de roles, vais a ver cómo se ejecuta este tipo de herramientas, este tipo de scripts, ¿no? Y luego vamos a ver cómo, por otra parte, el usuario desarrollador, que es el que crea los scripts de una forma pues rápida y sencilla, pues puede ejecutar o desarrollar este tipo de herramientas pues de una forma pues muy rápida, ¿no? En este caso, como veis, bueno, como os comentábamos en este vídeo, vamos a hacer una contabilización financiera. Una contabilización financiera, pues de forma masiva. Es una transacción en SAP, ¿no? Que es una transacción, pues, pues común, ¿no? En el cual, pues, se va a contabilizar de forma, pues, una contabilización a una cuenta de proveedores. La transacción, pues, FB60, ¿no? Como veis aquí, como os comentábamos, el usuario final va a tener un add-on donde pone pues el WinShuttle Run. Bueno, en este caso está en inglés, pero la plataforma está disponible en 4 idiomas, ¿vale? Está disponible en castellano, inglés, francés y alemán a día de hoy.
El usuario desde aquí directamente va a poderse conectar a SAP, ¿no? Como veis en el vídeo, ¿no? Es decir, una de las ventajas que tiene el poderse conectar directamente a es el poder, digamos, contabilizar en cualquier tipo de sistema al cual apunte WinShuttle, ¿no? Es decir, podremos tener sistemas de desarrollo, de calidad o de productivo. Es decir, indistintamente vamos a poder apuntar a cualquier sistema de una forma automática. Una vez que ya ha validado, como veis aquí, la contabilización, ¿vale? Como os comentábamos antes, vamos a poder simular, ¿no? Simular, ¿qué significa? Hacer una pre-ejecución en SAP sin grabar el dato, con lo cual al final nos va a dar una visión de lo que es la ejecución antes de subir el dato de forma real, con lo cual, como os comentábamos al principio, esto nos asegura la calidad del dato, ¿no? Una vez que tenemos la simulación, ¿vale? Podemos incluso validar también, ¿no? Lo que os comentábamos, ¿no? Validar significa es validar el dato, ¿no? Hay dos diferencias, una que es la validación del dato y otra es la simulación de la ejecución, ¿no? En este caso, como veis aquí, ¿no? Empieza de una forma pues muy rápida, como todos y cada uno de los datos, tanto a nivel de cabecera, pues es correcto, ¿no? En algunos casos, pues bueno, como veis, en este caso, en este ejemplo, pues bueno, el centro de coste es incorrecto, con lo cual ya nos da de forma anticipada los errores que antes con el SMW pues no era posible pues predecir, ¿no? Una vez que ya tenemos, pues por defecto, el error, ¿no? Como veis aquí, el usuario lo que hace básicamente es, pues bueno, corregir el error directamente en la hoja Excel, ¿no? Y a partir de ahí lo que haría es volver a contabilizar, ¿no? Los errores, ¿no? Como veis aquí, pues bueno, aquí va otra vez ejecutando, ¿no? ¿Veis? Ya se ha contabilizado el primer documento de una forma pues muy rápida y de forma masiva. Y el segundo, el error no se había subsanado, ¿vale? Efectivamente, no se ha contabilizado la primera parte, ¿vale? Y lo que vamos a ver es otra funcionalidad ahora en WinShuttle, ¿no? Es decir, el poder ejecutar únicamente aquellas líneas que tienen errores, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es corregir el centro de coste, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Nos va a hacer búsqueda de valores, ¿no? Incluso podemos hacer búsqueda de valores directamente, más funcionalidad, ¿no? Búsqueda de valores directamente a SAP, ¿no? De tal manera que podemos buscar centros de coste, ¿no? En este caso, directamente al sistema. ¿Veis? Aquí ya se me ha abierto la pantalla, me ha abierto una pantalla directamente a SAP y lo que me va a hacer es buscar el centro de coste, ¿no? Bueno, una vez que ya incluimos el coste de forma correcta, ¿no? Haremos es la contabilización, pues, únicamente de esta línea, obviando el resto que se han contabilizado, pues, de forma correcta, ¿no? Y efectivamente, como veis aquí, pues ya se ha contabilizado, ¿vale? Y lo que haríamos es ya, sin movernos del propio Excel, ir a SAP, ¿no? Y comprobar, pues, una de las contabilizaciones que se han realizado, pues, de forma correcta en el sistema, como estamos viendo. Todo ello el usuario sin moverse del propio Excel, ¿no? Y trabajando en Excel y en SAP de forma paralela. Con lo cual, pues podéis ver las enormes ventajas que tiene para contabilizaciones, en este caso de forma masiva, que podría ser cualquier transacción, porque otra de las ventajas que tiene WinShuttle es que es compatible con cualquier transacción de SAP, ya sea estándar o no estándar. En este caso, pues vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cómo se ha contabilizado. Y como ves, queda el registro exactamente en SAP, ¿no? Como vamos a ver ahora a continuación, de quién ha realizado la ejecución, en qué momento la ha realizado, con lo cual el proceso de traza en cualquier tipo de auditoría SAP quedaría totalmente pues formalizado, ¿no? Veis aquí efectivamente la contabilización, cómo se ha realizado, cómo se ha integrado con el sistema. ¿Veis aquí a nivel de cabecera? Pues bien, efectivamente, ¿quién ha contabilizado? En este caso, pues soy yo cuando se ha contabilizado, ¿vale? Y veis, pues bueno, la trazabilidad en todo momento entre la ejecución. Bueno, este sería otro ejemplo, ¿vale? Como ves, hay múltiples ejemplos, ¿no? Que es lo que te permite trabajar con este. Hemos visto contabilizaciones masivas y ahora pues vamos a ver una contabilización individual a través de un formulario que yo me he creado, porque muchas veces se puede dar la casuística de que queremos crear contabilizaciones o queremos crear registros únicos de datos, ¿no? En este caso, pues con este formulario, lo mismo seleccionaríamos aquí, como veis aquí arriba, otra funcionalidad, en este caso, pues vamos a postear o contabilizar a un documento individual, ¿vale? En este caso, pues sería algo parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? En este caso, pero con un documento y con otro tipo de contabilización.
En este caso, pues vamos a validar el dato, ¿vale? Y cada una de las líneas que tenemos apejado a este documento. Efectivamente, aquí nos da el log, ¿vale? Con lo cual al usuario, pues bueno, le da la visión de que esto que está contabilizando o que va a incluir en el sistema, pues es correcto, ¿no? Una gran ventaja que tiene frente al SMV o el otro tipo de herramientas, que este tipo de validaciones pues no existen o no es posible realizarlas. Con lo cual, pues bueno, el valor que tiene de cara a la calidad del dato, que es pues tan importante, ¿no? El decir y asegurarse que lo que va a contabilizar en un momento dado es lo correcto, ¿no? Y aquí, bueno, voy a adelantar un poquito y aquí efectivamente pues vemos ya el documento que se ha contabilizado, lo mismo que antes, con las sucesivas líneas, ¿no? Vale, efectivamente. Vamos a ver otro ejemplo que os he traído. A ver, disculpar. Vale, podría ser, por ejemplo, la gestión del maestro de material, ¿vale? El maestro de material, como sabéis, es un maestro en el cual hay numerosas vistas, ¿no? Y que muchas veces los procesos dentro de las empresas no solamente implica la creación del maestro de material, implica, pues, muchas veces generar, pues, registros info, libros de pedido, características, con lo cual, al final, el proceso de creación del maestro de materiales se hace muy complejo, ¿no? Entonces, desde el propio Excel, como veis aquí en diferentes vistas, ¿no? Podemos asociar distintas transacciones, ¿no? Una de las ventajas que tiene pues WinShuttle es el poder enlazar transacciones pues de una forma pues muy rápida, ¿no? En este caso lo que hemos hecho es seleccionar lo que es el maestro de material, ¿no? Con este formato, ¿no? De distintas tablas. Esto también es otra de las ventajas de WinShuttle, ¿no? El poder extraer datos del sistema, ¿no? Seleccionar los datos, analizar los datos, ¿no? En este caso, pues datos financieros, datos de ventas, datos del registro info, y a partir de ahí, una vez que tenemos ya los datos, empezar a crear y ejecutar pues distintas transacciones, ¿no? En este caso, pues vamos a crear el proceso de la creación del material, que sería pues similar al anterior, y la extensión, ¿no? Es decir, poder enlazar transacciones, ¿no? Crear y extender. ¿Cuál hay? Múltiples funcionalidades, ¿vale? En este caso, pues ha creado y ha extendido el material, ¿vale? Y esto le da una ventaja al usuario. El rol del usuario final, al final le da una gran potencialidad de poder gestionar el dato y poder trabajar con SAP directamente sin tener que estar tecleando cada una de las transacciones o tener que estar dependiendo del departamento de IT. Lo cual al final esto es una gran ventaja para el usuario final. Se acortan los tiempos y y se mejora la calidad del dato. Bueno, en este caso, pues veis que se ha creado ya el material, te da el log, como decíamos, automáticamente, y el usuario pues tiene ya una certeza de lo que es el dato del sistema. Vamos a enseñaros otro ejemplo, ¿no? De los que tengo, que podrían ser pues múltiples, ¿no? Ejemplos de lo que es el usuario ya, el usuario desarrollador, ¿no? Cómo se crean este tipo de herramientas, ¿no? Que es otra de las ventajas. Eh, el script se crea a partir digamos, de una plataforma que se instala, digamos, a nivel del PC, del usuario, que es el que va a trabajar con la herramienta. La herramienta se divide en tres partes básicamente. La parte transaccional, que ya lo hemos visto, que ataca cualquier tipo de transacción SAP, sea estándar o no estándar. La parte de query, que además hace la parte de extracción de datos, que lo hemos visto con el ejemplo del maestro de materiales, en el cual voy a poder extraer los materiales, modificar, subir el dato, es decir, todo lo que lleva aparejado lo que es la parte del proceso de creación y modificación del maestro. Y la parte de direct, que es una parte pues muy potente, el poder trabajar también con BAPIs y módulos de función, que en un momento dado, en vez de estar trabajando con la transacción directamente, me permite trabajar y asociar, digamos, un proceso a una API o módulo de función que ya tengamos en SAP, ¿no? Y que de una forma, pues bueno, a veces por el tema de performance o por tema, pues bueno, de gestión, digamos, del dato de una forma, pues, con rendimientos mejores, se puede utilizar este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, lo que haremos es básicamente a partir de una transacción, incluimos la transacción en el módulo y lo que vamos a hacer es un viaje por la transacción para poder grabarla y cómo se va a comportar. En este caso, pues hemos utilizado una transacción, la VA21, podría ser para crear ofertas, ¿no? ¿Por qué he utilizado esta transacción?
Es una transacción en la cual tiene datos de cabecera, como veis aquí, y datos de posición. Lo que vamos a hacer es incluir los datos de cabecera con las pantallas a través de las cuales queramos, digamos, automatizar o crear el dato, ¿no? En este caso estamos creando los datos de cabecera, ¿vale? Sería pues lo que sería entrar en la transacción, ¿no? Básicamente lo que hacemos, con lo cual, otra de las ventajas que veis es que no se necesita ningún tipo de programación, ningún tipo de skills, digamos, determinantes para poder automatizar ese tipo de transacciones. Únicamente con conocer la transacción y cómo funciona la misma, ¿no? Podríamos, digamos, automatizar cualquier tipo de transacción, ¿vale? En este caso, está incluyendo ya los datos de posición, ¿vale? Y lo que está en este caso es creando un patrón de forma repetitiva, ¿no? En cada una de las posiciones. Que ya hemos finalizado la transacción, como veis aquí, de una forma pues muy rápida, ¿no? Este sería el primer paso, grabar la transacción, ¿no? Y una vez que ya tenemos grabada la transacción, me está compilando todas las pantallas por las que he ido pasando y vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso sería lo que sería el mapeo, ¿no? Veis en este caso que ya me ha creado y ya me ha, digamos, creado dos vistas, la vista básica y la vista experto, con todas las, digamos, las pasos por los que he ido pasando. En este caso, la vista experto ya me da una información un poco más detallada de los OKCode o de los cursores o de las pantallas a nivel técnico de cada uno de los campos por los que he ido pasando. Esto sería básicamente el robot, ¿no? El robot que va pasando por cada uno de los campos, ¿no? En el cual, pues bueno, se ha posicionado y va a hacer, digamos, las mismas acciones que haría pues el humano, ¿no? Una vez que va a empezar a ejecutar la transacción. Una vez que tengo ya los campos, lo que hago es básicamente es los mapeo. Como veis aquí abajo, ¿no? Lo que he hecho es simplemente a cada una de las columnas, ¿no? He ido incluyendo cada uno de los campos por los que he ido pasando, ¿no? Podría incluir campos adicionales, ¿no? Los que yo quisiera. Esto es de una forma pues muy versátil, ¿no? Antes con el SMW, otra de las desventajas que tiene el SMW es que si yo quiero incluir campos adicionales, me obliga a reprogramar todo el SMW. Aquí no. Aquí yo puedo incluir campos adicionales a partir de las mismas pantallas por las que he ido pasando inicialmente. Bueno, como veis aquí, lo que está haciendo ahora mismo es crearme un loop o o un bucle en cada una de las posiciones, ¿no? Todas las que va a incluir a nivel de posición, pues el material o las posiciones, ¿no? Que es lo que me hace básicamente. Es decir, en este caso, que es un script, digamos, de una complejidad mediana, ¿no? En el cual tiene datos de cabecera y de posición, pues puedo automatizar, digamos, con la parte de los bucles, la parte de las posiciones. Una vez que he incluido el bucle, ¿vale? Y ya me ha creado la cabecera y la posición, como veis aquí en el loop, en la columna D, ¿vale? Y podré incluir cualquier tipo de posición con las cantidades, ¿no? Que quiero incluir en la oferta, ¿vale? Aquí lo que haría es una prueba, ¿no? De lo que sería exactamente lo mismo de lo que haría en la hoja Excel, pues con una serie de ejemplos antes de darle el script al usuario final. Efectivamente, veis que funciona con la parte de cabecera y posición. Y lo que hago ahora mismo es el proceso de publicar. Publicar significa darle este tipo de funcionalidad al usuario final. Una vez que le doy el script al usuario final, ya podría empezarlo a utilizar en Excel. Con lo cual, al final veis un poco lo que es el rol, ¿no? La separación de roles que comentábamos, ¿no? Por una parte tenemos al usuario final, que se le va a ejecutar los scripts, y el usuario desarrollador, que es el que va a crear estos scripts y se lo va a dar al usuario final. Este tipo de separación de roles, por una parte, le permite al usuario final concentrarse en lo que es la calidad del dato, y por otra parte al usuario desarrollador y a IT delegar muchas de estas funciones, que son funciones que no aportan ningún valor a la empresa, el poderlas gestionar de una forma pues mucho más rápidas y sencillas, y poderse focalizar en tareas de valor, ¿no? Bueno, con esto pues se ha terminado la demostración. Le dejo a Catalina para que continúe. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, también nos gustaría ahora que nos explicaras cuáles son las funcionalidades de WinShuttle Studio y cuáles son estos dos roles de los que hemos hablado.
Sí, efectivamente, como os comentaba, está por una parte el usuario creador de plantillas, el de los scripts, es el que va a grabar y asignar los scripts. ¿Qué funcionalidades tiene entre las que he enseñado? Hay muchas más, ¿no? Porque hay funcionalidades pues, mucho más avanzadas. Por ejemplo, el crear textos largos. La gestión de los textos en SAP, como sabéis, es complicada, es tediosa muchas veces y con WinShuttle se puede gestionar de una forma pues, mucho más amigable y mucho más sencilla. Adjuntar ficheros también. Muchas veces con la parte de adjuntar ficheros tenemos pues problemas. Hay que desarrollar el script, hay que desarrollar pues programas, pues con WinShuttle también te permite desarrollar. ¿Esto que nos permite? Acortar los tiempos de desarrollo, ¿no? Con este tipo de funcionalidades. Y como os comentaba, ¿no? Al usuario final, desde el propio Excel va a poder gestionar errores, va a poder enlazar scripts, como veíamos en el ejemplo de la gestión de materiales, va a poder incluso, como veíamos, extraer, cambiar y cargar los datos desde el propio Excel sin moverse desde el mismo y hacer copias de seguridad o backups de tal manera que si quiere volver a la situación inicial, pues lo puede hacer pues de una forma pues muy sencilla, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que lo que habéis visto sin duda es un gran avance con respecto, digamos, al enfoque clásico de LSMW. No sé, nos gustaría que pensáis que si vosotros hacéis parte o vuestro equipo de IT, que fuese un equipo que da soporte a varias unidades del negocio, ¿no? O varias instancias de SAP. Equipos que pueden abarcar o que tienen que dar servicio a varias o a múltiples áreas funcionales o incluso a varias regiones en el mundo. Entonces es muy probable que estos equipos se conviertan en un cuello de botella, porque realmente no pueden dar servicio en tiempo y forma para el desarrollo de nuevos scripts que demanda el negocio en toda la organización. Eh, el proceso de atender todas estas peticiones, analizar los requisitos, crear plantillas de trabajo para que los usuarios finales puedan trabajar cómodamente puede llevar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y como decíamos, pues ralentizar un poco lo que es el curso normal de la dinámica empresarial. Entonces, lo que nos gustaría es que considerarais ahora el aumento de la capacidad que os daría una herramienta como la que os estamos mostrando. Como mencionaba Roberto antes, se libera muchísimo de trabajo repetitivo y automático a las áreas de IT para que creen y se dediquen a labores de mayor valor agregado. Roberto, ¿nos puedes explicar ahora cuál es el modelo avanzado de WinShuttle? Sí, efectivamente. Hay incluso un modelo más avanzado de WinShuttle, es decir, ya cuando IT ya mediante el User Governance de una forma centralizada empieza a aumentar el número de scripts y el número de plantillas. WinShuttle ha creado, digamos, un modelo centralizado de esas plantillas y de esas templates, ¿no? Entonces, esas plantillas de templates, una vez que están aprobadas, que están centralizadas, se distribuyen ya entre las distintas áreas de negocio, de tal manera que ya se puede controlar de una forma centralizada quién ejecuta determinadas tareas. Es decir, es un repositorio de plantillas en el cual, mediante workflows sencillos de aprobación, se puede controlar el dato. Y se puede subir el dato pues, de una forma pues, con mayor calidad y asegurándose que realmente quien sube el dato es la persona responsable del mismo. De tal manera que existen unos logs de quién ha ejecutado qué en un momento determinado. Esto mediante la experiencia de Excel, como veíamos antes, de tal manera que el usuario final va a poder controlar todas estas plantillas, ¿no? Perfecto, pues si os parece bien, vamos a ver ahora rápidamente una pequeña demo sobre lo que es el user governance de los datos. Roberto, ¿te compartimos pantalla? Sí, pasarme. Ya tiene, Roberto. Vale. Vale, como os comentábamos antes, os voy a mostrar una pequeña demo de lo que sería el Data Governance, ¿no? Data Governance básicamente es un repositorio centralizado que se apoya en SharePoint, ¿vale? En el cual, pues bueno, vamos a centralizar todas y cada una de las plantillas, tanto los scripts y los templates, que va a controlar normalmente IT a través de unos roles, ¿no? A través de unos roles de autorización. Esos roles de autorización le va a permitir gestionar quién scripts y qué plantillas va a poder ejecutar cada uno de los usuarios.
Por ejemplo, si un usuario pertenece al departamento de compras, ¿no? Va a poder, digamos, limitar a aquellos usuarios pues determinadas transacciones asociadas al departamento de compras. Lo mismo con otros departamentos, como el departamento financiero o el departamento de recursos humanos. Serían ejemplos, ¿no? Por otra parte, se va a poder también controlar, ¿no? Digamos, de una forma centralizada, a qué sistema se va a poder ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si hay determinados usuarios que únicamente van a poder trabajar en calidad, pues se les va a poder limitar a ese tipo de sistemas, ¿no? Como veis aquí, de una forma pues muy amigable o muy visual, se puede controlar las plantillas, ¿no? Y los scripts, ¿no? Que tenemos, digamos, publicados y centralizados dentro de nuestra propia área, ¿no? Aquí veis pues una serie ya de plantillas que son realmente las que utiliza pues una empresa determinada, ¿no? Y solamente van a ser estos scripts los que se van a poder utilizar en la misma, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, visualizaríamos, como estamos viendo, todos los scripts asociados, ¿no? Y que están publicados con la transacción MM01, ¿no? Por otra parte, pues bueno, como veis aquí a la parte izquierda, digamos, pues bueno, tenemos en este caso las queries, ¿no? Las queries o los informes, ¿no? Que también se han publicado. Como veis, y recordando un poco lo que hemos visto de la demo, tenemos la parte de transaccional y la parte de queries, ¿vale? Aquí donde pone People and Groups, bueno, en inglés, ¿no? Aquí es donde os comentaba un poco donde se puede, digamos, controlar los roles, ¿no? Es decir, aquí, ¿quién va a ser un usuario creador de scripts, ¿no? Desarrollador, quién va a ser simplemente el que va a visualizar los scripts o quién va a poder ejecutar los scripts, ¿no? Es decir, aquí, digamos, de una forma pues mucho más detallada, se puede controlar, digamos, la parte de roles, ¿no? En Winsatel. Bien, aquí, pues bueno, veis un poco aquí los usuarios que tiene, pues en este ejemplo, ¿no? Quién va a ser, en este caso, el que va a revisar las plantillas. Vale. Y aquí, pues, como veis aquí, un poco ya serían las configuraciones, que es lo que me permite gestionar de una forma centralizada, ¿no? Bueno, aquí donde pone mis settings, ¿no? My settings, es donde, digamos, tenemos los roles en concreto asociados a mi usuario, ¿vale? Aquí tendríamos también incluso qué servidores SAP me puedo conectar, ¿vale? Las políticas en las cuales un usuario determinado puede ejecutar determinadas transacciones, ¿no? La parte muy importante, la parte de jobs, ¿no? Puede ejecutar también jobs en fondo, ¿no? Esto es muy importante para la parte de proyectos de S/4HANA, donde ahora mismo, pues bueno, se está utilizando mucho para la parte de ejecuciones en paralelo de numerosas tareas, sobre todo para los tiempos cortos de subida de datos, cuando tenemos que paralizar distintas tareas, en vez de estar ejecutándolas directamente online, la podemos ejecutar en el servidor, ¿no? Con lo cual, la potencialidad que tiene, que hemos visto antes de WinShuttle, con la parte de transaccional, query y BAPIs, esto se puede combinar con esta parte de User Governance, que aumentaría pues mucho lo que es la funcionalidad y la potencialidad de la herramienta, ¿no? El poder controlar este tipo de herramientas, pues bueno, de una forma centralizada, ¿no? Bueno, aquí como veis un poco lo que sería el rol, ¿no? En este caso del usuario, ¿no? Que os estoy mostrando, qué es lo que puede ejecutar, ¿no? Qué tipo de licencia tiene. Vale, y aquí pues un poquito lo que os comentaba antes, ¿no? Los sistemas SAP a los cuales me voy a poder conectar, ¿no? Y poder controlar, pues bueno, de una forma pues mucho más eficiente todos los procesos anteriores, ¿no? Y aquí, pues bueno, lo que os decía, ¿no? Un poquito ya más en detalle las políticas que tiene cada uno de los usuarios. Es decir, aquí, mira, aquí, por ejemplo, un ejemplo. No puedo, digamos, utilizar la transacción S-Pro para actualizar datos, ¿no? O solamente puedo utilizar transacciones de journal entry, es decir, de entrada de datos financieros, ¿no? Lo que os comentaba. Con lo cual, al final, pues bueno, incluso por transacción, ¿no? Aquí incluso ver las políticas a nivel transaccional, a qué sistemas me puedo conectar. Esto, pues bueno, si solo puedo entrar en sistemas de productivo, no productivo. Es decir, aquí podría, digamos, crear, pues bueno, de una forma pues muy personalizada
cualquier tipo de política para restringir al usuario final qué es lo que puede ejecutar. Bueno, luego incluso aquí tenemos reporting o dashboard, ¿no? Que me da información de, bueno, cuáles son las ejecuciones que he realizado pues en el último mes a nivel transaccional, ¿no? Incluso los tiempos que me he ahorrado, ¿no? De el haber ejecutado ese tipo de transacciones, pues desde WinShuttle, ¿no? Comparado si lo hubiera hecho de una forma pues manual o de la forma pues tradicional que normalmente se viene a realizar, ¿no? Este tipo de dashboards son totalmente customizables, ¿no? Y los podría, pues bueno, personalizar como quisiera, ¿no? Al final esto le da al usuario de IT o que va de una forma pues centralizada el controlar todo este tipo de procesos, ¿no? De una forma pues mucho más eficiente. Ya con esto le paso a Catalina. Muy bien, muchas gracias Roberto. Eh, Roberto, rápidamente y ya vamos entrando un poco a la parte final de este webinar. Un poco a manera de resumen, Roberto, si nos podrías describir brevemente de qué se trata esta parte de User Governance. Sí, User Governance, como os comentaba, es la última parte que ha añadido pues WinShuttle. Es una plataforma basada en SharePoint, pero siempre con las funcionalidades del producto de WinShuttle, pues que de una forma, digamos, conectada con el producto estudio que se desarrolla a nivel local, te permite controlar de una forma centralizada todos y cada uno de los procesos que existen en la empresa. Por otra parte, te permite también dar políticas individuales a cada una de los intervinientes que van a ejecutar este tipo de plantillas y de scripts asociado a las propias necesidades de la empresa. Y siempre teniendo el control de una forma centralizada por parte de IT, ¿no? Siempre nos va a dar los logs de usuarios y por último, como hemos visto, podemos tener también información adicional a través de dashboards o a través de reportes personalizados de cómo se han ido ejecutando esas transacciones, tanto en volumen como en eficiencia. Muchas gracias, Roberto. Eh, bueno, pues yo creo que aquí básicamente es una pregunta con la que también nos solemos encontrar bastante habitualmente y es cómo se despliega WinShuttle. Eh, Al igual que con el desarrollo de scripts que Roberto nos ha mostrado, WinShuttle se puede desplegar en tres pasos que son muy sencillos. Uno es la instalación, otro es la formación y otro es la ejecución. Y veréis cómo estos van altamente entrelazados. Es una, tenemos una instalación muy rápida y muy sencilla. La implementación en su conjunto se puede realizar en cuestión de días. Eh, Tenemos un módulo de funciones que se instala a nivel de servidor, Roberto, ¿es así? Sí, correcto. A nivel de servidor tendríamos la parte de User Governance, que es lo que hemos visto en la última parte de la demo, pero si no queremos la segunda parte de lo que sería esta plataforma, podemos instalar con la parte de estudio que hemos visto inicialmente, se instalaría a nivel local. Es correcto, sí. Entonces es un módulo de función que es altamente recomendable que tengáis para explotar realmente la herramienta, pero no es obligatoria su instalación. Y también deciros que la parte de formación es fundamental. Nuestros cursos son personalizados y en ellos lo que se desarrolla son scripts que os van a servir directamente para para la ejecución de la herramienta. Entonces, tras los 3 días de formación, ya digamos que podéis empezar a usar ya la herramienta totalmente personalizada con vuestras necesidades. Roberto, si nos cuentas rápidamente, tú has participado en muchísimas implementaciones. ¿Nos puedes comentar Sí, tu experiencia? sí, bueno, yo he estado básicamente en mis últimos 15 años como consultor de SAP y bueno, empecé bueno, con la herramienta, como sabéis, ¿no? Era la herramienta que había inicialmente, el SMW, y era la que se diseñó inicialmente pues para hacer las cargas, ¿no? Como sabéis, pues bueno, las limitaciones que tiene, ¿no? Que tiene frente y los problemas, pues bueno, que al final te daba para este tipo de cargas. Lo que he visto en estos últimos años, sobre todo con este tipo de herramientas que hemos visto ahora, se ha avanzado sobre todo en lo que es el darle o el delegar muchas de estas funcionalidades que antes las asumía el consultor SAP al usuario final, que es el que muchas veces controla el dato y al final te va a ayudar en lo que es la migración, ¿no? Al final los ciclos de migración se han acortado muchísimo.
se han reducido muchísimo la complejidad, ¿no? En lo que hemos visto en los últimos años con esta herramienta, participando tanto la parte de IT como el usuario final. Al final, el dato que se está incorporando al sistema es un dato que te da la fiabilidad, que es la fiabilidad con respecto a cómo se hacía anteriormente. Y bueno, sobre todo, bueno, lo que hemos visto es básicamente es una colaboración, ¿no?, entre ambas partes, en la cual el usuario final se ve mucho más confortable, ¿no?, con ese tipo de proyectos, ¿no? Y al final, pues bueno, es una ayuda para los mismos, ¿no? Para los proyectos, pues ahora mismo que están llevando de S/4HANA, que estamos nosotros trabajando, pues bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente es que el usuario se está involucrando muchísimo en el proyecto, se están acortando los ciclos y se está asegurando lo que es la calidad del dato, básicamente. Perfecto. Eh, Roberto, muchas gracias. En definitiva, os presentamos lo que sería la alternativa líder a LSMW, ¿vale? Contamos con más de 2.300 clientes alrededor del mundo, un soporte técnico global que tenéis a tan solo una llamada de distancia. Hay conferencias y grupos locales de usuarios en los que podéis compartir experiencias y aprender de lo que actualmente están haciendo los usuarios de WinShuttle. Como mencionaba Roberto en algún momento, tenemos disponible la herramienta en inglés, alemán, francés y castellano y una amplia base de conocimiento online. Importante deciros, que WinShuttle está certificado por SAP para trabajar con SAP S/4HANA. Es una herramienta que se puede usar antes de la migración, durante y después. Y para los que estáis pensando ya en el cambio o en una reimplantación, una migración, pues que sepáis que nuestra herramienta está totalmente homologada y certificada para seguir trabajando. Javi. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Vamos a ver si, bueno, mientras os voy contando un poquito otra vez, pues que pertenecemos a un grupo de empresas que engloba otros ámbitos de la tecnología, aparte de SAP, pues como soluciones cloud como Salesforce y soluciones de infraestructura y plataforma cloud como Microsoft Azure o Amazon Web Services. Lo utilizamos como herramientas de automatización como WinShuttle, que hemos estado hablando hoy, o Jidoka para optimizar nuestro capital humano y el de nuestros clientes. Utilizamos la ciberseguridad, que en estos tiempos que corren es importantísima, mediante Forescout y analítica avanzada, inteligencia artificial aplicada para minimizar costes y aumentar sobre todo las ventas, que es DKHub, que es otro foco principal. Entonces, bueno, tenemos presencia en diversos países y si no hay preguntas, os cuento al final de este webinar, os va a salir esta pregunta que sale en pantalla: cómo se utiliza actualmente SLMW en su empresa. Si no la podéis contestar, os vamos a dar un par de opciones. Y bueno, no veo que haya preguntas. De todas maneras, cualquier cosa que queráis o tengáis alguna duda, os dejamos aquí los correos tanto de Roberto como de Catalina, catalina.montoya@scl-medioconsulting.com y roberto.escanciano@scl-medio.com. Y cualquier información que queráis también en nuestra página web www.scl-medio.com, en el apartado de eventos podéis encontrar los próximos webinars que tendremos. Y ya sin más, pues nada, despedirnos. Gracias a todos por venir. Roberto, mil gracias. Catalina, mil gracias. Muchas gracias a vosotros por el tiempo, Roberto. Muchas gracias, Javi. Y eso, y muchas gracias a todos. Tiempo sobre todo. Espero que haya sido interesante. Vale, un saludo y feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.